Lección número 9 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 25 de agosto. El título de la lección de hoy es, Más leyes. El tema central de la lección es, la ley de Dios como una expresión de su carácter justo y misericordioso, diseñada para guiar a su pueblo en todas las áreas de la vida, desde las interacciones civiles y sociales, hasta la adoración y el recuerdo de su poder salvador. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 31, y Éxodo 23, versículo 1 al 19. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Este pasaje de Éxodo capítulo 22, versículo 16, al Éxodo capítulo 23, versículo 19, forma parte de la legislación social y moral que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Después de los 10 mandamientos, Dios proporciona leyes específicas para el pueblo de Israel. Estas leyes no son solo un código legal, sino también una guía para la vida diaria que refleja el carácter justo, misericordioso y santo de Dios. En esta sección, las leyes cubren una variedad de temas, desde la protección de la mujer, los derechos de los pobres y los extranjeros, hasta la observancia de las fiestas y los principios para una convivencia justa. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos analizando Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 31. Versículo 16 y 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y la deshonrare, de cierto la dotará como su mujer. Si su padre rehusare dársela, él le pagará la dote conforme al de las vírgenes. En estos versículos, nos muestra la protección de la mujer. La ley busca la restauración de la honra de la doncella y la responsabilidad del hombre. Versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. En este versículo, es una advertencia contra la hechicería y la idolatría, que eran una amenaza para la pureza de la fe de Israel. La hechicería era una práctica abominable que desviaba a la gente de la adoración a Dios. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. En este versículo, prohíbe las perversiones sexuales, que eran comunes en las culturas paganas. Estas leyes buscan preservar la santidad del cuerpo y la dignidad humana. Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto a Jehová solo, será muerto. En este versículo, reafirma el primer mandamiento. La adoración de otros dioses era un acto de traición a Dios y una ofensa que ponía en peligro la identidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En este versículo, nos enseña la importancia de la misericordia y la justicia. Dios les recuerda a los israelitas su propia experiencia como extranjeros en Egipto, para que traten con compasión a los forasteros. Versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. En estos versículos, nos muestra la protección de los más vulnerables. Dios defiende a la viuda y al huérfano, que no tienen a nadie que los defienda. Si los oprimimos, nos exponemos a la ira de Dios. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Este versículo nos prohíbe la usura. Dios prohíbe la explotación económica de los pobres. Nos insta a que prestemos por caridad, no por ganancias. Versículo 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En estos versículos, nos enseña la sensibilidad hacia el necesitado. La ley de Dios busca proteger la dignidad humana, incluso en los detalles más pequeños. Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En este versículo, se nos enseña el respeto por la autoridad. Se nos pide que respetemos a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo. Versículo 29 al 31. No demorarás la primicia de tu cosecha ni del de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, y no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis.
En estos versículos, nos habla de la ofrenda a Dios. Se nos pide que le demos lo primero y lo mejor de todo lo que tenemos. En la lección de hoy, también nos pide analizar Éxodo capítulo 23, versículo 1 al 19. Empecemos. Versículo 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. En este versículo, nos advierte contra la mentira y el engaño. Dios nos llama a la honestidad y la integridad. Versículo 2 y 3. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni depondrás en juicio, inclinándote a la mayoría para hacer agravio. Ni al pobre distinguirás en su pleito. En estos versículos, nos desafía a la justicia imparcial. No debemos dejarnos llevar por la opinión de la mayoría para cometer una injusticia, y tampoco debemos tener prejuicios por la condición social de alguien. Versículo 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ciertamente se lo devolverás. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Sin falta le ayudarás a levantarlo. En estos versículos, es un llamado al amor al enemigo. Dios nos pide que mostremos compasión y ayuda, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Versículos 6 al 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. En estos versículos, nos advierte contra la corrupción y el soborno. Dios nos llama a la justicia y a la honestidad en todas nuestras transacciones. Versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En este versículo, se nos recuerda la importancia de la compasión por los extranjeros. Es un llamado a que recordemos nuestra propia experiencia de sufrimiento para que podamos mostrar empatía. Versículo 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre y sin labrar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede, comerán las bestias del campo, lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. En estos versículos, nos enseña sobre el año sabático. Dios busca la justicia social y el cuidado del medio ambiente. La tierra descansaba y los pobres tenían la oportunidad de comer. Versículo 12. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En este versículo, reitera la importancia del sábado. El sábado no es solo para el descanso personal, sino también para el descanso de los animales y los trabajadores, promoviendo la igualdad. Versículo 13. Y en todo lo que os he dicho, guardaos. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. En este versículo, es una advertencia contra la idolatría. Dios nos llama a ser un pueblo que no se comprometa con la adoración a otros dioses. Versículo 14 al 19. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿La fiesta de los panes sin levadura guardarás? ¿También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores? ¿También la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo? No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. En estos versículos, nos enseña sobre las fiestas sagradas. Estas fiestas eran recordatorios de la providencia de Dios. Nos instruye a la devoción y la obediencia en todo momento. En conclusión, este pasaje de Éxodo nos presenta un código de vida que va más allá de la mera observancia de los rituales. Nos muestra un Dios que se preocupa por la justicia social, la protección de los vulnerables, viudas, huérfanos, extranjeros, la honestidad en los tratos y la misericordia con el prójimo. También nos revela la importancia de las leyes morales y la obediencia a Dios como la única fuente de bendición. La legislación aquí descrita es un reflejo del carácter de Dios, santo, justo, compasivo y fiel. Nos invita a imitar su carácter en nuestra vida diaria, reconociendo que la verdadera adoración no se limita al templo, sino que se manifiesta en nuestra forma de tratar a los demás. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 31, y Éxodo capítulo 23, versículo 1 al 19, con toda la lección? Basado en la lección, el pasaje que hemos analizado se relaciona con toda la lección al ilustrar de manera concreta los principios fundamentales de la justicia, la misericordia y la adoración a Dios que se explican en el texto.
La lección habla de cómo en su misericordia Dios instruyó a los jueces, y que sus leyes buscaban corregir las tendencias pecaminosas del corazón humano. El pasaje de Éxodo 22 y 23 es un ejemplo directo de esto. Las leyes en este pasaje no solo tratan sobre la propiedad, como se menciona en la primera parte de la lección, sino que también ordenan un trato justo para los más débiles de la sociedad, como las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Esto se conecta directamente con la idea de que Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. El mandato de no seguir a la multitud para hacer el mal y no mostrar favoritismo ni al pobre ni al rico en un juicio, es la base de una sociedad justa, un tema central de la lección. Incluso se legisla sobre cómo tratar a un enemigo, ordenando ayudarlo si su animal está en problemas. Esto refleja el principio de que el amor deben regir todas las acciones. La última parte de la lección se centra en el sábado y las 3 festividades religiosas principales. El final del pasaje que preguntas, específicamente Éxodo capítulo 23, versículo 10 al 19, establece estas mismas observancias. La ley del año sabático para la tierra y la mención del reposo en el séptimo día son precursoras y están directamente relacionadas con la importancia del sábado, que la lección describe como la base teológica de todas las demás actividades. El pasaje ordena la celebración de las 3 fiestas principales que la lección menciona: la fiesta de los panes sin levadura, asociada a la Pascua, la fiesta de la cosecha, Pentecostés, y la fiesta de la recolección, Tabernáculos. Esto conecta directamente con la sección final de la lección, que explica el propósito de estas festividades: recordar acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. En síntesis, el pasaje que hemos analizado no es un tema aparte, sino el fundamento bíblico y el ejemplo detallado de todos los puntos que la lección desarrolla: la justicia social, la misericordia hacia el prójimo y la estructura del culto y la adoración en Israel. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy la podemos aplicar de 3 maneras. Número 1. Practica la justicia cotidiana. Evalúa tus interacciones diarias en el trabajo, los negocios o asuntos personales. ¿Estás actuando con total integridad y justicia, incluso en las cosas pequeñas? Decide ser una persona que restaura lo que ha dañado y que trata la propiedad ajena con respeto. Número 2. Cultiva la misericordia. Piensa si hay alguna relación en la que podrías estar, consciente o inconscientemente, menospreciando o aprovechándote de alguien. Pídele a Dios que reemplace cualquier tendencia egoísta con un amor y un respeto genuinos por los demás, especialmente por los más vulnerables. Número 3. Redescubre el ritmo del descanso y la adoración. Separa intencionalmente un tiempo cada semana para el descanso y la conexión con Dios, tal como lo enseña el principio del sábado. Reflexiona sobre los grandes actos de salvación de Dios en tu propia vida, y busca maneras de celebrar su fidelidad, así como Israel lo hacía en sus festividades. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las 2 preguntas de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 31, y Éxodo capítulo 23, versículo 1 al 19, la primera pregunta es: ¿qué asuntos se abordaron en estas leyes y de qué manera? Se establece leyes sobre justicia social, protección de los vulnerables, compensación por daños y conducta ética. Busca crear una sociedad justa, compasiva y responsable. La segunda pregunta es: ¿qué asuntos importantes se tratan en este pasaje? Trata sobre el descanso de la tierra, la celebración de 3 fiestas religiosas, y normas para ofrecer sacrificios con reverencia y pureza. Todo enfocado en obedecer a Dios y vivir con justicia. En resumen, esta lección explora la naturaleza multifacética de la ley divina entregada a Israel. Comienza analizando las leyes civiles que gobernaban la propiedad y las relaciones interpersonales, mostrando que Dios se preocupa por la equidad en el día a día. Luego, profundiza en el espíritu de la ley, revelando que su objetivo principal es reflejar la misericordia de Dios, proteger la dignidad humana y construir una comunidad justa. Finalmente, la lección aborda las leyes ceremoniales, como la observancia del sábado y las fiestas anuales, presentándolas no como una carga, sino como regalos divinos para recordar la historia de la salvación y adorar a Dios como Creador y Redentor. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, lunes 25 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.